El 20% de los vehículos del Valle de México con holograma de verificación 0 y 00 no podrán circular de acuerdo a la terminación de su placa cuando se decrete contingencia ambiental en su fase 1, al rebasar los 150 puntos de ozono o partículas ultrafinas. Esto como parte del nuevo programa para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas presentado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis y los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, además del federal. Las restricciones vehiculares también aplicarán para los gobiernos estatales, municipales y de alcaldías. ¿Qué vamos a parar? El 50% de los vehículos administrativos de los gobiernos. Los municipios, las alcaldías, el gobierno, los gobiernos locales y el gobierno federal. ¿Qué tanto impacta? Pues calculamos que son entre todos cerca de 300,000 vehículos. El programa también contempla una fase preventiva para el ozono, partículas micras 10 y 2.5. El esquema para el decreto de contingencia queda de la siguiente manera. La fase preventiva se activará cuando el índice sea mayor a los 140 puntos de ozono, 135 PM10 y 135 de partículas 2.5 micras. La fase 1 cuando se alcancen los 150 puntos de ozono, PM10 y PM2.5. La fase 2 al llegar a los 200 puntos de ozono, PM10 y PM2.5. Y la fase 2 combinada cuando el ozono alcance los 150 puntos y las partículas micra 2.5 los 140 puntos. Y para el Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo informó que el nuevo plan de contingencia ambiental y el programa Hoy No Circula se ampliará más allá de los 18 municipios en los que hoy aplica. Vamos a hacer extensivos estos acuerdos que el día de hoy se han anunciado por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a los 59 municipios conurbados del Valle de México.